Muchas gracias a todos por asistir. No sé si queda algún hueco, pero yo creo que hemos llenado, como últimamente es ya casi costumbre. A ver, que vamos a decir bien el título, porque si no luego... Mitos europeos y su relación con la mitología cántabra. Bueno, yo solamente voy a presentar a los que van a intervenir, que no sé en realidad si es necesario que los presente, porque son todos más conocidos que yo, así que para que no sé cómo hacerlo, pero bueno, asumo el encargo de presidente de ADIC. Javier Tazón. Bueno, lo primero que hay que decir es que todos tienen amplios merecimientos para estar aquí, amplios conocimientos, y que por lo tanto creo que, como casi últimamente está siendo norma, tenemos la suerte de que nos hable la gente más apropiada de cada tema, ¿no? Javier Tazón, le conocéis también y últimamente encima se está haciendo todavía más famoso y más que se hará, así que Juan Carlos Cabria, que en este ámbito de la mitología europea y su relación con la mitología cántabra pues tiene también un amplio currículum. Antonio Gutiérrez Rivas, de Etnocan, que también pues bueno, llevamos ya mucho tiempo detrás de estas cuestiones. Y finalmente Marcos Pereda, también otro divulgador que también es de sobra conocido en estos temas, así que, bueno, lo dicho, gente de lo mejor para que nos hable de este asunto. Y nada más, pues bueno, ya sabéis que aparte de lo que habléis vosotros, luego tenemos que dejar hueco para un coloquio, porque, bueno, entre los asistentes también hay mucha gente que ha trabajado estos asuntos y alguna cosa probablemente también apunten de interés. Así que nada, sin más, Toño, tú que eres aquí el maestro de ceremonias. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí, y a mí me gustaría comenzar con proponer un debate que viene a raíz de una charla que tuve con un responsable político de cultura, que fui a proponerle una pequeña historia que tiene que ver con la mitología, las leyendas, el folclore, la tradición oral de Cantabria. Cuando mencioné la palabra mitología de Cantabria me dijo, la mitología, eso no es mitología, la mitología es la mitología romana, la mitología griega, en Cantabria no hay mitología, y a decir más o menos, ¿no? Entonces, bueno, como yo tampoco soy una persona muy dogmática, pensé, bueno, quizás puede que tenga algo de razón, no lo sé, ¿no? Y me gustaría plantear, aunque parezca un poco contradictorio por el título de la charla, ¿podemos hablar realmente de una mitología cántabra? ¿O hasta qué punto todo lo que estudiamos, lo que hemos investigado, lo que hemos divulgado, como todos los que están aquí, podemos englobarlo dentro del término mitología en un sentido estricto, no en el sentido más laxo de la palabra? Y yo creo que le voy a poner la patata caliente a mi amigo Juan Carlos Cabria, que de alguna manera tiene una gran experiencia en lo que es la mitología clásica, ¿no? Pues quizás pueda dar una... ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué perspectiva tienes tú de eso? Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos lo primero. Y estoy un poco abrumado porque aquí hay gente que sabe bastante más que yo, pero bueno, intentaré aportar en la medida de lo posible, que no será mucho. Espero que exista la mitología cántabra porque he escrito 3 libros. Entonces, bueno, si no vaya una timada. Pero, a ver, yo cuando acabé la carrera me dediqué... esto es horrible. Me dediqué básicamente a un tema de mitología. Evidentemente yo estudié mitología clásica y mitología grecolatina, pero inmediatamente yo asumí la mitología comparada, porque lo que más me gustaba era mi tierra Cantabria, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y seguiremos en ello. Entonces, el primer libro que publiqué en ya hace mucho, 97, fue la mitología cántabra a través de los mitos europeos, lo cual indicaba que evidentemente la mitología de aquí, de Cantabria, tenía relación con otra mitología. No somos ni una isla ni nada por el estilo, y efectivamente hay una mitología, sí. Lo que siempre hemos discutido, yo creo que hay una mitología. Otra cosa es, ¿qué es mitología? Eso es complicado. Hoy día, de hecho, yo creo que mitología es un término que forma parte también del debate, como otros muchos, manido y carente de contenido por el hecho de ser vilipendiado. Es lo mismo que si hablamos de ecología. Pues la ecología tiene también hoy día un trasfondo. ¿Y mitología qué es? Bueno, pues que es para niños, evidentemente, todo ese tipo de cosas. Pero yo siempre he querido distinguir, no científicamente, sino una mitología, digamos, mayor, y una mitología de personajes o personajillos menor.
no significa de menor importancia, sino de otro tipo. Cuando hablamos de una mitología mayor, nosotros siempre nos llevamos a la mitología grecolatina, nórdica, céltica, si puede existir ese concepto, que es otra historia. Y en ese sentido, los cántabros fue un pueblo que en su momento histórico tuvo una mitología y una religión. Es otra. La diferencia entre la mitología y la religión es un concepto también complicado. Yo creo que uno de los elementos fundamentales entre la mitología y la religión es el paso del tiempo. Es decir, dentro de no sé cuántos miles de años, el cristianismo, pues no sé qué será, ¿no? También es interesante. Pero yo creo que sí hay una mitología cántabra, porque hay un pueblo cántabro que tuvieron unos dioses, unas creencias, una religión. Otra cosa es todo lo que sabemos o dejamos de saber o intuimos que es. Ahí asociamos con el mundo indoeuropeo, que también es una creación. Entonces, yo digo, sí hay una mitología cántabra, existió en el mundo antiguo, los cántabros eran un pueblo que tuvo una mitología. Seguramente, como su desarrollo fue no demasiado largo, con otra mitología de importancia, evidentemente no alcanzó un desarrollo como podemos hablar de la mitología griega. Este es otro tema, la mitología griega, romana, hoy día en la educación. Cuando hablábamos de responsable de educación, tampoco los chavales saben de estos temas. Entonces este es otro debate, pero yo a priori diría que sí, y que, eso sí, que esa mitología real es una gran desconocida, es una enorme desconocida. Y también la otra, Sí, bien. Bueno, pues yo también coincido contigo de que es un poco tremendo hablar en este foro en el que hay tanta gente que sabe mucho, ¿no? Pero yo me acojo a esto que has dicho tú. Hay una mitología menor y una mitología mayor. Una mitología menor, que pueden ser pues, nuestras angelitas, los personajes que están desvinculados de la mitología mayor, y una mitología mayor, los dioses cántabros, aquellos que hasta el siglo VIII estuvieron, hasta que llegaron los árabes, estuvieron adorando los cántabros, la gente que vivía por ahí. Sí, hay dos, pero el problema es la distancia, lo que dices tú. El problema es la distancia entre aquellos primeros dioses y lo que hay ahora. ¿Están perfectamente localizados? Sí, pero ¿qué tenemos de ellos? Tenemos el nombre, en algunos casos, en otros no, ¿eh? ¿Tenemos las funciones de los dioses? Esos no. No tenemos nada. Por lo tanto, los arqueólogos y los historiadores llegan a una conclusión. No es posible hablar de mitología. Es posible hablar de un dios, de otro dios, de dioses que estaban en el ámbito celtíbero. Bueno, se puede hablar de esos dioses, recogiendo un poco de aquí y un poco de allá, pero ¿cómo se vinculan con lo que queda ahora, con los restos que tenemos ahora? Bueno, pues hay otras ciencias que son las encargadas de trabajar ese tema. La arqueoetnografía, creo que se llama, donde se va a perseguir el rastro de estos dioses antiguos en los seres feéricos que tenemos ahora, ¿no? Y ese es un trabajo por hacer, y es un trabajo que se está haciendo, incluso la búsqueda de estos restos, como hacéis vosotros, como hacéis en Docán, la búsqueda de estos restos por el campo de Cantabria, que hay poca gente que haga trabajo de campo, ahí se puede encontrar algo. Más lo que se encuentre ahí, más lo que encuentren los historiadores especializados en la arqueoetnografía, bueno, se puede sacar algo. Pero es una cuestión de futuro, ¿eh? Yo creo que estamos muy en plantillas. Ya veremos, ya veremos. No sé. Pues poco que aportar. Yo en realidad estoy aquí en calidad de haber escrito una obra literaria que en parte fusila las obras de ellos dos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho, evidentemente. ¿Cómo no va a haber mitología? Yo no conozco ningún pueblo, no conozco todos, pero no conozco ningún pueblo en la historia de la humanidad que no haya tenido una intención de hacer una génesis de elementos abstractos, que no haya tenido una cosmogonía, que no haya más o menos currada, más o menos cerrada, más o menos profunda, pero son todos, y todos tienen lo que decís, lo que habéis dicho muy bien, ¿no? La mitología mayor y la mitología menor. En la mitología romana nos hablan de los dioses, pero luego tenemos diablillos chiquitucos que van haciendo cosas, y tenemos casas encantadas, y tenemos historietas, ¿no? Lo que pasa es que lo que se enseña en el colegio y lo que seguramente
egregio político de cultura, quería decir es que le hablases de Júpiter y todas estas cosas, y como mucho te admitiría que había un pico Jano, que a lo mejor es una cosa así mitológica. Yo sí creo que existe, porque además creo que es consustancial al género humano hacerse la pregunta ontológica, esta de quién soy yo y por lo tanto dónde vengo y cómo son estas cosas. Igual que es consustancial reaccionar en idéntica situación de maneras parecidas, ¿no? Las similitudes de los mitos o de las mitologías no significa que vaya un tío y que otro lo apunte en un cuaderno y que diga, bueno, pues ahora te lo robo todo. Significa que a veces ante las mismas situaciones se reacciona de formas parecidas, porque realmente no puede haber muchas diferencias entre la forma que vemos nosotros el mundo que nos circunda y el cielo que nos cubre a la forma de cómo lo ven en otros sitios, que cultural y sobre todo, diría, orográfica y climatológicamente sean parecidos. Vale, yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho, y creo que sí que hay una mitología en Cantabria. La debate de mis cojones. Déjame terminar. He dicho que sí, déjame terminar. Mi caso es por debatir. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con la mitología mayor o mitología menor, que puede que tenga razón. Que sabes tú más que yo. Sí. No. Sí, me temo que sí. Pero hay una cuestión que la has planteado tú un poco, Javier. Estos personajes que son, digamos, la cara más visible de la mitología de Cantabria, ¿no? Estos personajes, las anjanas, los ojáncanos, que, como tú bien has dicho, algunos de ellos, no sé si todos, son personajes feéricos. Pero en las culturas en que el mundo feérico se ha estudiado mucho, culturas anglosajonas, esos personajes, por ejemplo, no entran dentro de la que se puede considerar mitología. Es otro apartado, digamos, no se considera como tal. Se considera como parte del folclore, de la tradición oral, no entra dentro de la mitología. Con lo cual, ¿hasta qué punto podemos considerar estos personajes? Yo estoy pensando sobre todo en las anjanas, porque el ojáncano, que ya Eduardo Peralta Labrador ya señaló sus parecidos con ciertos dioses, ¿no? Sí que podría tener una vinculación más directa con esa mitología mayor que tú hablas. Pero en el caso, por ejemplo, de las anjanas, me resulta difícil y es mi opinión personal, no es del Cnocant, David seguro que estará totalmente en desacuerdo conmigo. Sí. Me resulta difícil encajarla dentro de la mitología en el sentido que estamos hablando. Entonces, ¿qué tenemos de mitología de Cantabria ahora mismo? ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué nos ha llegado? Me imagino que lo que estás planteando es cuando hablamos de un panteón, de un panteón mitológico, de un panteón de dioses, la referencia no es que tenga que ser, pero básicamente la mitología grecolatina, y entonces queremos hacer un paralelismo con lo que es la mitología grecolatina. Tenemos los elementos que tenemos para encontrar lo que hay, es básicamente, bueno, los habéis comentado, ¿no? El estudio etnográfico, la toponimia, que es muy importante, la arqueología y la historia de otros pueblos alrededor. Es decir, si pueblos alrededor de Cantabria y otras zonas de Europa eran muy parecidos en costumbres, tradiciones, filiación, etnografía, y este pueblo era de ese tipo y ellos tienen ciertas cosas que nosotros no hemos podido encontrar, es fácil que lo tenga o no. Es un ejemplo muy tonto. Así se hizo el mundo indoeuropeo. El mundo indoeuropeo es una elucubración porque, como el mundo indoeuropeo, que es una entelequia, es una recreación de lo que era, porque en realidad no tenemos, a partir de la lengua se empezó a tirar de un hilo y se fueron sacando muchas cosas, ¿no? Pues ocurre un poco lo mismo en la mitología. Sabemos muy pocas cosas. Y una de las patas también es, que yo en este caso por el tema personal, son los textos. En Cantabria hemos tenido siempre una gran carencia porque nosotros no hemos tratado bien los textos grecolatinos. Siempre hemos hecho la traducción de la traducción de la traducción que hizo un alemán, un inglés, un francés, tal y cual,
y no hemos hecho bien esas cosas. Y en los textos sí que aparecen cosas a veces. No exactamente a veces de los cántabros, que sí, pero de los pueblos afines. Y ahí hablan de cosas. Hablan de cosas que los romanos se identifican con ellos, o no. Pero es muy interesante. ¿Qué es Corocota? Un mito. O parte de un mito. Hemos creado un mito con Corocota. Ahí está un experto en el asunto. Hemos creado un mito, es un mito. De Corocota, cuando se planteó hacer el Ángel el libro, me tiró ahí los textos griegos y tradujimos los textos griegos literalmente, lo que ponía. Sí, y que está bien, sí. Y claro, pues no se parecía tanto a lo que había. Bueno, a mí me han contado la historia de Corocota, a mí unas cuantas veces. Y yo les he contado lo que ponen, pero no, eso no funciona así. Porque la historia, es decir, eso también es un mito. Y los textos los hemos maltratado porque ni siquiera les hemos escudriñado en ellos lo que dicen los romanos, ¿no? Claro, siempre pasamos por el tamiz romano y luego por el tamiz de la religión cristiana. ¿Pero qué queda? Efectivamente, pues una serie de dioses, muchos de ellos los hemos sacado del cajón de ahí impronunciable, Cabuniágeno, tal, Eludino, todo eso. Bueno, ¿qué importancia tenían? Pues algunos sabemos que tenían cierta importancia porque los romanos hablan de ellos y la asocian a los suyos, porque no, claro, los romanos eran un pueblo que asumían los dioses de otros, no les importaba, no era como las culturas posteriores, pero muchos nombres no los sabemos, por eso hablamos de Júpiter Cantábrico, porque no sabemos su nombre, o su nombre, o si era tabú, o no existía, eso es muy interesante también. Pero hay otros que conocemos y nos queda muchísimo por conocer. Porque en realidad, o nunca lo vamos a saber. Pero si hay pueblos en Galicia, en Asturias, o en los galos, tal, que tienen su condición de la misma afiliación que los cántabros, podemos afirmar que había un panteón. Era un panteón, como dice Georges de Messel, de las tres funciones del panteón de la sociedad: sabios, guerreros y la belleza y la cultura. Ya igual es mucho decir, porque igual la sociedad cántabra no se desarrolló tanto. Eso igual es cierto, no llegó a tanto porque pues en el siglo I se acabó. O no se acabó como tal, pero ya hubo un mundo romano que la eclipsó y la asumió. Lo mismo que los romanos les había pasado en realidad. Los romanos, como bien sabéis todos, conquistan Grecia, pero en realidad son conquistados por Grecia. Entonces es, bueno, es interesante. Sí, esto que hablas de los romanos, esto a mí me recuerda a la vida de Brian. ¿No? ¿Qué debemos a los romanos? Pues le debemos muchas cosas, le debemos los acueductos, etc., el idioma, la cultura, por supuesto. Pero hay una cosa que no les debemos a los romanos, y es que se nos cargaron a los dioses. ¿Qué romanos? Pues los romanos paganos que hicieron la primera criba. Ellos, mediante la interpretatio, pues cuando veían un dios decían: este dios Lug se parece a Mercurio, por una serie de características. Pues este dios es Mercurio, estos señores galos, estos señores celtas adoran a Mercurio, ¿no? Ahí está en la primera criba. Ellos aceptan cualquier religión, pero claro, como ellos van a ser fieles, si quieren, de esa gran religión, incluso en Roma parece ser que había un templo dedicado a todos los dioses, ¿no? Sí. Bueno, entonces ellos tienen que tener cierto cuidado en que esos dioses sean más o menos aceptables. Entonces hacen la interpretación, es decir, que dicen: el dios Erudino, pues no, Erudino no hay referencia, pero sí hay referencia con Lug, nuestro Lucón, ¿no? Con Lug. Bueno, pues Lug era el dios equivalente a Mercurio y tal. Ya hacen la primera criba. Ahí está el primer elemento de la aculturación romana. Pero luego viene la segunda parte, que esa fue tremenda. Fueron cuando vinieron los romanos cristianos, que los cristianos eran romanos, ¿eh? Entonces estos romanos lo que hacen es eliminar sistemáticamente, físicamente, todo, absolutamente todo. Se cargan los libros, se cargan a las personas, les hacen damnatio memoria, hacen que se olviden por completo el nombre de las personas y el nombre en consecuencia de los dioses. De forma que en el siglo VI, más o menos, aquí los dioses cada vez eran menos, pero no solamente en Cantabria, no solamente en Celtiberia, eran cada vez más desconocidos en toda Europa, en Germania, en Inglaterra. Hombre, en Inglaterra, en las islas, sucedió otra cosa.
Y ahí viene a lo mejor la vinculación con cierta importancia que ellos dan a los seres féricos. Ahí sucede otra cosa, y es que los druidas, que eran unos tíos de mucho cuidado, eran unos jetas de la vida, porque eran unos individuos que controlaban al pueblo, no hacían transmisión oral. Esto a Julio César le sorprendió muchísimo. Julio César llega a la Galia, ve a los druidas, y digo, ¿pero qué es esto? Pero si no se callan todos y no dicen absolutamente nada. Si todo es transmisión oral. Era una auténtica iglesia, peligrosa incluso para los romanos. Bueno, pues cuando estos llegan a Irlanda, a Gales, a Inglaterra, se encuentran con un problema, que esas eran las zonas más apartadas de Europa, donde todavía las costumbres no habían sido totalmente extirpadas, ni por la primera criba del interpretativo que hacen los romanos, ni por la segunda que hacen ellos. Es que no llegan tan lejos. ¿Qué pasa? Que entonces estos señores druidas se reciclan a monjes cristianos, y entonces lo que hacen estos monjes cristianos druidas es muy sencillo. Por una parte, conservan las tradiciones, pero por otra, les quitan la virulencia. Entonces, ellos tienen que cuadrar con la Biblia, y empiezan las fases de la conquista de Irlanda. Y hay muchas fases de la conquista de Irlanda. No hablan del principio del mundo, el principio del mundo no, o sea, la creación del mundo, no dicen nada. Es como si los celtas no hubieran tenido un concepto de creación del mundo como tiene el resto de las culturas. No, ellos van creando el mundo a medida que llegan a Irlanda. Y en Irlanda van creando Irlanda. Y claro, llega un momento en que estos dioses son molestos y se hace una última invasión. Hay que crear una última invasión, además, para que todo cuadre con la Biblia. Para que todo cuadre a martillazos con la Biblia. Y esa última invasión es la de los últimos, ¿cómo se llamaban? Bueno, los últimos invasores que procedían de Hispania, en principio. Milesios, los milesios, los hijos de Milé y de Breogán, nietos de Breogán. Bueno, pues los milesios llegan a las islas, y en las islas lo que hacen es vencer a los Tota de Dana. Pero si los Tota de Dana eran los dioses luminosos, unos luminosos contra otros luminosos, es que había que cargarse a los Tota de Dana. Entonces los Tota de Dana, que eran los auténticos dioses celtas, pasaron a ser, a partir de entonces, ¿qué? Animalillos del bosque. Animalillos del bosque. Y algo muy parecido pudo haber sucedido aquí. La cultura de las islas es un referente para nosotros, es un referente para el mundo celta, o para el mundo celtizano, que ese es otro debate de mucho cuidado. Yo prefiero hablar del mundo celtizado, y así no me pillo las manos, ¿no? Entonces, quizás por ahí es donde aparecen esos personajes feéricos, especialmente las anjanas, las dianas, ¿no? ¿Qué eran las anjanas? Las anjanas eran unos personajes muy especiales que en la cultura latina tenían muchísimas formas, y aquí tienen unas características muy especiales en todo el ámbito celto-ibérico. Ellas se peinan el pelito en el río, enamoran a la gente, aconsejan, son buena gente, o mala. Además, también se está hablando de las anjanas como hadas buenas, ¿no? Como fata, cuando en realidad las anjanas para el mundo de las islas eran gente peligrosa, eran las fairies, eran una gente un poco brujas, No sé. Sí, no, me hace gracia lo que ha dicho Javier de como con un tamiz cristiano cogemos una mitología, una teogonía ya establecida hasta el punto que queráis, le ponemos unos colores Disney y nos quedan animalillos simpaticotes y algo infantil, porque es lo que hemos venido haciendo aquí. No sé si con lo que ha dicho Juan Carlos, que llamamos la mitología menor, ¿no? O lo que ha llamado él la mitología menor, ¿no? La hemos cogido pasado por un tamiz, eso, muy infantilizador, por un tamiz además que yo creo que va totalmente en contra de lo que muy bien habéis apuntado, que es el hecho de que estos seres no son sino manifestaciones de la naturaleza, como queramos verlo,
y lo que digo, se le da un tabiz que lo convierte en maniqueo. La naturaleza nunca es maniquea, la naturaleza te puede dar o no dar, pero no hay un enfrentamiento de buenos y malos. Entonces, me ha interesado lo que has dicho de las anjanas, porque realmente sí que últimamente se están sacando textos más antiguos de las anjanas, más antiguos me refiero anteriores a Manuel Llano, incluso cosas de Manuel Llano que están fuera del canon preestablecido Manuel Llano de la anjana Barbie. Y dice, joder, pues es que realmente es así, ¿no? Si estás hablando de un ser de la naturaleza, bueno, la naturaleza a veces te da y a veces... Y es como entiendo yo todo este asunto, ¿no? Todos estos seres menores que decía Juan Carlos, a mí me parecen manifestaciones de la naturaleza y me parece muy interesante. Y no creo que esté mal verlo así, y no creo tampoco que esté mal decir, no, nos hemos aferrado a algo muy moderno y tal. Oiga, la superpoderosa mitología nórdica, la superpoderosa mitología de Thor y de Odín y tal, joder, los textos, entre comillas, canónicos son súper tardíos, están ya cristianizados a mogollón, porque están rodeados de cristianos. Entonces, habría que ver cómo era ese asunto antes. Yo no creo que haya... a veces parece que hay que ir pidiendo perdón, ¿no? Dice, no, es que el tío que más no seguimos, que es Manuel Llano, es tan moderno, que antes seguro que no había nada y tal. ¿Te imaginas un paisano ahí en Islandia, en el siglo XII, diciendo, joder, que esto lo acabáis de inventar, colega, ¿no? Hay una cosa que has dicho, Javier, que sí que estoy de acuerdo con el asunto de los hijos de Nil, que se pueden transformar en esos, pero no estoy de acuerdo en que sean personajillos del bosque. El mundo de las hadas, el mundo férico anglosajón, es un mundo que los propios paisanos le tenían respeto, le tenían miedo, le tenían pánico. O sea, eran seres, efectivamente, eran seres peligrosos con los que no merecía la pena, no convenía ni siquiera el trato. A veces había que tratar con ellos, pero no convenía el trato. Es cierto, sí, pero que tenía una característica muy especial. Y es que después de la llegada de los hijos de Milé, queda claro que no eran capaces de crear el mundo. efectivamente, No eran capaces de crear el mundo. Y solamente un Dios creador puede crear el mundo. si se sitúan entre el ser humano y los dioses, están en un limbo ahí. Es otro mundo, es otro mundo, que tiene mucho que ver con las anjanas, eso es cierto. Las Bean Sith escocesas, irlandesas, sus características son similares a las anjanas en cuanto a grandes pechos, en cuanto a lo que dices tú, de peinarse en las lavanderas que lavan las prendas de los fallecidos, pero esas similitudes las hay en otros seres, digamos, feéricos. Por ejemplo, los elfos, por llamar de alguna manera, o los hados más auténticos, según algunos autores, son los de color negro. Como el Trenti, por ejemplo. Esos son los anglosajones, son los más auténticos. Es decir, que al final sí que hay, o da la impresión de que hay una cultura común de este tipo de seres que tiene que provenir de algo importante, porque se ha mantenido por algo. Y lo lamentable en el caso de Cantabria es que la actividad de recopilación de estos relatos sobre hadas que se hizo en el mundo anglosajón en el siglo XIX, ya prácticamente de mediados del siglo XIX, en Cantabria, más lo hicieron gente que manejaba el gaélico, generalmente eran sacerdotes, y en Cantabria, igual que en España, lamentablemente el mundo, en la Iglesia Católica, este mundo de seres, digamos, del trasmundo, fue prácticamente aniquilado. Se intentó borrar, o en todo caso intentó infantilizar. Salvo en el País Vasco. Salvo en el País Vasco. Claro, por las propias características del País Vasco. De Arán y demás. Claro. Pero incluso Arán es posterior a todos estos intentos del siglo XIX. Sí, bueno, pero oscura. Sí, vale, antes de eso. Bueno, Isidoro de Sevilla cree en enanos. Dice que... ¿Quién? Isidoro de Sevilla. Sí. Y eso que era un obispo. Ya, pero a ver, cuando surgen todos estos estudios, que surgen en
como digo, el mundo anglosajón, el siglo XIX, en España apenas hay alguna colección de cuentos, pero en Cantabria desde luego no hay. Pero la primera historia de Anjanas o de Onjanas es el relato que ganó un premio de 1905. Luego hay una referida a Anjanas en algún libro de Peredas, si no me acuerdo. Y los Jáncanos parecido, un relato de Lojanca de Tobra, Escalante, de 1860 y tantos, creo, 73, y luego de la Jáncana Pardo Bazán, hace una referencia a Jáncana en un artículo, pero ya estamos a finales del siglo XIX. Pero lo que has dicho tú también de la toponimia, hay un montón de referencias toponímicas a Anjanas, o sea, perfectamente Marín ha recopilado, y eso es algo, la toponimia es algo que se mantiene durante mucho tiempo. Eso quiere decir que es algo muy antiguo, y es una pena que no se haya conservado relatos anteriores que nos dieran más información de lo que había. A ver, la toponimia es uno de los elementos que perdura más en el tiempo. Tenemos topónimos pues, desde hace, evidentemente, miles de años, que han ido evolucionando, se han ido transformando. Allí donde el cristianismo pues, no ha llegado, o bueno, la superstición siempre se ha mantenido, y además los nombres, hay que reconocer que luego Cantabria es una tierra donde se vivían 4. O sea, ¿se vivían 4? Es que claro, es muy complicado hablar ahora durante los últimos 2000 años para entendernos. Cantabria era un lugar donde, salvo momentos, claro, ¿qué ha pasado? Nosotros tenemos la idea, es que se va a montar un poco la idea, tenemos la idea de que Cantabria es un lugar ahí abandonado, tal y cual, no, por aquí ha pasado muchísima gente, muchísimas épocas, ha ido cambiante, no simplemente han sido pueblos que estaban ahí escondidos, no, ha habido épocas, la época de la Reconquista, la repoblación, bueno, es que ha habido momentos donde Cantabria vivía muchísima gente, pero luego ha habido otros momentos donde estaba prácticamente lugares abandonados, es decir, donde vivía muy poca gente. Entonces, aquí han pasado muchos pueblos, muchas sociedades, visigodos, tal, con conceptos nórdicos, germánicos, que también es interesante para la mitología, ese concepto, el enano vigarista, el enano que está ahí en las minas, tal y cual, todo ese tipo de cosas es muy interesante, y los visigodos tendrían algo que decir. Entonces, Cantabria, evidentemente, pues era un lugar que durante los últimos 200, 300 años, pues en muchos lugares de Cantabria es que no vivía muy poca gente. Los valles eran muy cerrados, la cultura era oral, básicamente oral, y es más, cuando la cultura oral se escribe muere, porque tristemente se mantiene para transmisión, pero se muere porque ya no es viva y ya no evoluciona, ¿no? Entonces la toponimia es uno de los elementos que nos permite pues, conocer que el río Deva, hay 8000 sitios donde el Deva aparece en Irlanda, en Escocia, en Puerto Europa, o el Dobra, el Dobra, es decir, son topónimos que nos remiten a esa mitología, a esas creencias, a esas divinidades, ese río sagrado, etcétera, etcétera. Y eso es muy interesante. A mí sí que lo que me ha preocupado siempre es toda esa gente que lo recogió, pero ¿qué hemos hecho nosotros con ello? O sea, en los últimos 30, 40, 50 años. Pues con la mitología mayor, poco. Mayor. Es un término que yo acuño, pero que es discutible. Y con la mitología menor, los personajillos, más, pero igual peor. ¿En qué sentido? La idea es coger a algún chaval pequeño y preguntarle qué es la mitología y te contará y te pondrá por las orejas puntiagudas de un elfo irlandés, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Igual no los que estamos aquí, pero sí que es lo que hemos transmitido, esos personajillos de Cantabria que se cuentan a los chavales, pero lo interesante es que se pueden contar todas las historias de la mitología menor o mayor, pero con una realidad. Porque existieron ciertas cosas, ciertas creencias, los pueblos, pero cuando se cuenta con añadidos que no tienen nada que ver o que se inventan, hombre, si todo es inventado, ¿no? Todo se inventa, es como, yo utilizo mucho el símil del teléfono escacharrado. Lo que pasa es que la mitología pues abarca unos cuantos miles de años, ¿no? Uno le cuenta al otro, el otro vio, el otro no vio, y cuando llega al final, pues lo que había sido una riña mataron a 4. Pues es lo mismo la mitología, ¿no? Pero con lo que la mitología de Cantabria, los últimos años, salvo excepciones, la hemos maltratado. Se enseña en los colegios de aquella manera, que tampoco se enseña en mitología grecolatina. Yo llevo 29 años dando clase, algo de esto me suena. Y lo que se enseña, pues tampoco la mitología grecolatina, me parece que es un enemigo la mitología grecolatina, al contrario. A los chavales y a la gente que le interesa la mitología grecolatina o todo esto, que el arte, porque hoy día es que no conozca la mitología cántabra, es que tampoco conoce la mitología grecolatina, que no deja de ser un referente. Sin la mitología no se puede entender gran parte del arte.
O sea, te vas a un sitio y no entiendes nada, ¿no? Pero es que lo que se cuenta es como, bueno, pues un entretenimiento. La mitología de Cantabria deja de ser un entretenimiento, todo pasado por un estilo irlandés, de colores irlandeses, tal y cual, o británico, digamos, porque hoy día si a un chaval le pregunta sobre ese tema, el dibujo, yo sigo viendo en internet y lo que triunfa es todo esto. Sí, sí. Porque al final esto es la realidad de cada día. Y eso sí que a mí me parece un tema muy interesante. Que no somos talibanes del asunto, pero bueno, si se puede hacer bien, ¿por qué hacerlo mal? No lo sé. Sí, sí. Bueno, tú has dicho que respecto al estudio de los dioses antiguos se ha hecho poco. Yo creo que se ha hecho lo más que se puede hacer. Es decir, Es que es complicado. tenemos por ejemplo, los Cántabros antes de Roma, de Peralta, que presenta pues, unas 30 o 40 páginas dedicadas al estudio de la mitología, un estudio bastante profundo. Está el trabajo de Quechu en la obra de Acanto, que también es digno de reseñar. Hay otras obras de vinculación del mito antiguo con el mito actual de Marina Gurruchaga. Bueno, hay cosas que se están haciendo, ciertamente. Pero a lo mejor les interesa al público conocer cosas concretas en este sentido. Por ejemplo, el Ojáncaro, que antes le hemos citado. Por cierto, en Trasmiera, y esto a lo mejor seguramente no lo sepáis, en Trasmiera, en concreto en Escalante, en Santoña, etc., se habla del Ulijánkino. No sé si lo sabía, el Ulijánkino. Bueno, pues este hombre, Eduardo Peralta, creo que es el único que lo hace, que hace la referencia a la vinculación del Ojáncano con el dios Lu, o con el dios Odín. Características de estos personajes. El dios Odín tenía un ojo tapado. Tenía un ojo tapado. ¿Por qué? Pues porque el equivalente celta había matado a su abuelo Velor y se había quedado con las características del ojo, pero un rollo, ¿no? Bueno, entonces tiene un ojo tapado. Coño, el Ojáncano no tiene un ojo solamente. Bien, primera coincidencia, no, eso es importante. Según los datos que nosotros tenemos, el Ojáncano se embadurna con grasa de oso. Bueno, el dios Lu y el dios Odín también, antes de entrar en combate. Y esto está también relacionado con las ceremonias de la licantropía, todo el mundo céltico y precéltico. Eso es característico de los dos, de los tres, vamos a decir, Lu, Odín y el Ojáncano. Y hay más características, ¿no? El cuervo, no sé si el Ojáncano tiene dos, ¿no? Pues exactamente igual que el dios Thor y el dios Odín. Está la toponimia. Que se llama Odín y Munin, en la toponimia está también. No, el cuervo en Cantabria está la toponimia asociada con lugares con luz, etcétera, etcétera, que muchos, yo lo he publicado muchas veces y tal, y en la toponimia, desde Corbera, por ejemplo, en muchas zonas, bueno, tiene mucho que ver. El Ojáncano es un personaje nítido, después de los comentarios que hizo Peralta, ¿no? Cuando el dios Lu se pone a bailar delante de las tropas, en las guerras de los celtas irlandeses, se pone a bailar delante de las tropas a la pata coja, ¿no? Que era una ceremonia pues, bastante general. El dios Lu, el trabajo de Peralta, yo creo que ha sido lo más claro. Luego están los trasgos, trastorillos, los trasgos, todos los trasgos, que tú has hablado de ese tema en tu gran obra ya, que es un clásico, ¿no? Dioses, mitos y leyendas. Bueno, él dice que los trasgos vienen a ser la representación actual o residual de los dioses manes. Puede ser, porque existe la palabra trasgo, ¿cuál puede ser la etimología de trasgo? Pues puede estar relacionado con trástulo. El trástulo era en la comedia romana renacentista una especie de zorboco, ¿no? El que iba fustigando a todos los demás y haciendo travesuras. Puede ser la palabra nuestra, montañesa, que nos ha quedado, el trasto. Este niño es un trasto. Es decir, que de alguna manera parece que se refiere a transgresión. A transgresión. Los dioses manes eran una clara transgresión. Y resulta que los cántabros posteriores a las guerras, que eran los que dejaron las lápidas, qué curioso, fueron los que dejaron las lápidas y los que dejaron las estelas, el siglo I, siglo II en todo caso, después de Cristo, esos eran los supervivientes, eran los que dejaron todos estos materiales.
Bueno, pues estos señores hacían sus dedicatorias con nombres genuinos cántabros a los dioses manes. ¿Cómo llamaban ellos a los manes? No sabemos. Podían llamarles trasgos, pues pudiera ser. Es una hipótesis bastante razonable. ¿Cómo buscar la vinculación? Pues hombre, a mí, por ejemplo, me atrajo mucho la interpretación que hace Marina Gurruchaga de Ir a Cantones. De Ir a Cantones del Valle de Poblaciones, vinculándola de alguna manera con la marcha de los guerreros, la vuelta de los guerreros, el encuentro con las mozas, una especie de matrimonios rituales que existían, ellos les daban el vasito de leche, ritual signo de la maternidad, ellos le traían un regalito, en fin, bueno, esta tradición de ir a cantones pues puede estar relacionado con la vuelta de los guerreros después del tiempo estival. Es decir, que se están haciendo cosas, pero yo creo que no se puede hacer más, que lo único que puede hacerlo es... Yo añadiría un ejemplo más, que es el mito de la cacería salvaje. Cacería salvaje. El mito de la cacería salvaje, que lo podemos encontrar en todo el norte de Europa, en España también. En España también hay ejemplos característicos. La cacería salvaje es una hueste, una horda de soldados, de almas de fallecidos, de guerreros ya fallecidos, que cabalgan por esas alturas, capitaneados generalmente por un dios, Odín, pues el Lug, puede ser un héroe, el rey Arturo, que van montando mucha algarabía con perros de caza y que eran, digamos, daban explicación a los ruidos de las tormentas. Y esa cacería salvaje en España se fue transformando en algo que hemos estado hablando antes Marcos y yo, que en Galicia se conoce como la Santa Compaña, la hueste, la huestía, la huesta antigua, tiene muchos nombres, y que en Cantabria encontramos ejemplos. Nosotros hemos encontrado ejemplos que nos ha contado Marcos hace un momento de algo muy similar y que está presente. Matilde Camus dice que creo que era en Cueto o Monte, no recuerdo, Monte, que ya recoge la Santa Compañía, esa procesión de fallecidos a los que tienes que tener cuidado, si te pillan por medio, no te cojan porque tú eres ellos por la eternidad, ¿no? Y eso que proviene de un mito europeo antiquísimo, que es una Peralta, proviene de las Manegún, de esas agrupaciones de jóvenes guerreros, proviene de esa historia, pues nos ha llegado a nosotros. Eso yo creo que es un ejemplo de mitología que sigue hasta cierto punto, o que ha llegado a nosotros, que es muy interesante, y que desde luego está vinculada con todo el entorno europeo. Bueno, yo, dos cositas. Has señalado lo que hablábamos de las huestías y tal. Tiene un punto diferente de lo que hablábamos tú y yo, porque tú has puesto un ejemplo, yo he puesto otro, y en los dos, la clave de los dos ejemplos que hemos puesto es que el cántabro, en este caso, lo que va es a enfrentarse a la Santa Compañía, en un caso armado, y en otro directamente, pues se le aparece una luz y la coge con la mano. Entonces, es como una vuelta de hoja, ¿no? Luego, voy a llevarle la contraria a Juan Carlos. Yo no creo que los residuos germánicos que tenemos aquí tengan nada que ver los visigodos, porque los visigodos aquí llegan muy tarde, con lo vigildo llegan muy poco y llegan ya muy romanizados, desde mi punto de vista. Y de hecho hay antes has citado la reconquista, las repoblaciones y tal, y has dicho la diferencia de cuando hay mucha gente y cuando hay poca gente, ¿no? Hay un momento que hay mucha gente aquí en Cantabria, que es cuando la conquista o como lo quieras llamar, musulmana, que queremos, y siempre lo explico así, ¿no? Vienen X visigodos al norte, y claro, los visigodos que vienen no son los pobres desgraciados, ¿no? Que no había, porque había 4, llega a haber 12.000, me parece, se calcula en el momento máximo. Lo que vienen son los que tienen perras, y los que tienen perras, curiosamente, se enfrentan, esto es de historia del derecho, así que podéis desconectar, se enfrentan ideológicamente con la gente que está aquí, porque la gente que está aquí, que no es germánica,
tiene una forma de aprovechamiento del terreno que es germánica, y en cambio los germánicos, que son los visigodos, vienen con una forma de aprovechamiento del terreno latina. Básicamente que si tenemos una tarta, los visigodos la reparten en 7 partes y a cada uno de los 7 le toca un trozo. Y aquí en cambio todos somos dueños de la tarta por completo, y para venderla nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. Entonces yo creo que con ese ejemplo, yo creo que los visigodos vienen ya muy maleados. Aparte que prácticamente, desde mi punto de vista y a un nivel profundo, prácticamente por aquí no están, porque lo que hace Leovigildo es venir para pegar el ostión e ir hacia lo que él quería, que era el reino de los suevos. Y luego, ya otra tontería. Si os fijáis de lo que estamos hablando, es de una cosa que ya comenté yo al principio y tal, que a mí es una cosa que me gusta mucho. Estamos dando vuelta a 4 o 5 arquetipos que son muy básicos. Entonces, claro, al final es que son reacciones muy parecidas. La caza fantasma esta, coño, es casi una interpretación, entiéndase bien, casi lógica, de lo que está pasando en el cielo y de lo que está pasando alrededor de ti, ¿no? Yo qué sé, los seres de la naturaleza que hemos citado antes. Al final estamos hablando de 3, 4, 5, 10 arquetipos que se repiten, que se adornan, entonces eso no le resta fuerza, pero desde mi punto de vista... ¿Qué quieres decir? Que no tienen por qué estar relacionados. Exactamente. Es decir, que se puede haber creado el mismo mito en distintas partes independientemente. Sí, es lo que otra vez a lo mismo. Es lo que decía Dors de la cultura medieval, ¿no? Dice, no es que tenga diferentes influencias, sino que en un momento dado, en un momento de culturación determinada y enfrentándose a unos desafíos que son muy parecidos en todos los sitios, la solución no es idéntica, pero sí tiene un cierto aire. Y a mí eso me parece muy lógico, por ejemplo, que en todo el ámbito indoeuropeo, sea lo que cojones sea el ámbito indoeuropeo, y hasta llegar a Lorca, que es bastante poco indoeuropeo, el caballo sea un símbolo de muerte. Me parece lógico. ¿Por qué, coño? Pues porque el caballo siempre ha estado asociado a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos pueblos más, en otros pueblos menos. Me parece lógico lo que decíais del símbolo de fertilidad de la leche. No hay que darle muchas vueltas. Entonces hay ciertas cosas que son arquetipos muy básicos, muy chiquititos, que tú les vas quitando, les vas deshojando, como haces con las panojas, y te acabas quedando con algo muy pequeño, con 3 o 4 características a las que luego le vas adornando. Y no digo que sea pero, por ejemplo, en el caso concreto de la cacería salvaje, sí, tiene que ver la cacería salvaje del norte de Europa a lo que ha llegado a Galicia, por ejemplo. Sí, pero Galicia llegó a una cacería salvaje absolutamente domesticada y cristianizada. Pero porque se le va poniendo cosas, se le va poniendo etiquetas, se le va poniendo plumillas. A ver, lo que digo es que no es exactamente lo mismo. Es decir, los ejércitos furiosos cabalgando por el aire no es lo mismo que una santa compañía silenciosa por la noche desfilando una procesión, no tiene nada que ver. Al final es lo mismo, pero desde el punto de vista, digamos, visual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Según Guerrero Espino, que es una amiga nuestra, que ha estudiado el tema, según ella es que según el mito fue bajando hacia el sur, hacia el norte, casi simultáneamente fue bajando del cielo a la tierra. Y se fue cristianizando y domesticando y pacificando, hasta el punto de que llegamos casi a la última etapa de esta cacería salvaje, que es, como digo, la Santa Compañía, que no tiene nada que ver con ese follón de ruido de perros, de caballos, de galopes, de griterío. Es totalmente lo contrario. Y es una evolución. De que no ha surgido el mito igual aquí que en Alemania, con el norte de Alemania o que en Escandinavia, no es igual. No, pero tiene un tronco común. Tiene una serie de arquetipos, claro, una serie de personajes, lo que habéis dicho antes del único ojo en el ojácano. Claro, a ver, los arquetipos son universales. Los arquetipos son universales, claro, evidentemente. Pero lo que refiero es que, ya digo, yo no soy un estudioso del tema, nuestra compañera ha llegado a la deducción de que el mito
surge en algún momento, posiblemente en el norte de Europa, y se va extendiendo ese mito hacia el sur. Y en esa extensión del mito va cambiando, y se va modificando y va tomando diferentes características que coinciden en que se pacifica y se aterriza, digamos, en el suelo de las alturas. Entonces, que es cierto que en todas partes al final, siendo el ser humano similar en todas partes, pueden surgir mitos similares, estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, otro ejemplo que quería poner, por ejemplo, también de mito que también hace referencia Peralta Labrador, referido a la cacería salvaje, que la identifica en los grupos de zamarrones, por ejemplo, de la Vijanera, pero que también podemos encontrar en la Vijanera otro mito que es el mito de la Vieja, que también he estudiado otra amiga nuestra, otra antropóloga, se llama Lidia Mariño, que es gallega. La Vieja es un arquetipo europeo, Holda en Alemania, es una especie de diosa, según ella, una diosa primigenia, una diosa madre primigenia, que, ya digo, en Europa adopta diversas características. Por ejemplo, en Italia es la bruja Befana, que lleva regalos en Navidad, y siempre coincide que actúa o se manifiesta en la época de finales de año. Y en realidad encontramos no solo en la Vijanera de Sirio, sino en la Viejanera, algo que hemos estudiado nosotros, que es un mito, entre comillas, rito. Es un tío que se viste de vieja y va por las calles por la noche diciendo a los niños que comen bien o les rajan la tripa, o le rajan y les sacan las tripas a los niños. Una cosa bien salvaje, ¿no? Lo que es muy habitual en estas historias que contaban a los niños hace tiempo, antes de que les infantilizáramos en exceso, ¿no? Y eso yo creo que es otro mito que ha pervivido. Y que además, según esta chica, este mito de la Viejanera como arrancadora de vientres, y que la ha encontrado entre las tribus bereberes, por ejemplo, entre tribus del sur de América, según ella, encuentra en ese mito lo que se llama la continuidad neolítica, o sea, que puede que venga hasta del neolítico. Es decir, que al final tenemos en Cantabria una serie de mitos, de cosas que tienen una importancia. La viejuca de Vispieres. También, o la vieja del Monte de León. Es decir, es que sí que encontramos esos datos de mitología viva todavía, pero que a veces pasan inadvertida hasta que alguien que sabe mucho, como son esas chicas, o Marina Curruchaga, que siempre nos echa una mano, pues nos hace ver la luz de que es así. Ahora que lo que es cierto, que evidentemente el ser humano es como si en todas partes, desde a ver, ¿por qué las anjanas tienen esos pechos abundantes, símbolo de maternidad, de maternidad, que también los tienen, como digo, las sillas bien brutálicas, porque es un símbolo de la maternidad universal, los pechos grandes. La Venus está, como la Venus está de todas formas, tiene cierta razón. La crítica que has hecho es sutil, en el sentido, perdona que me salte el turno. No. Sutil no. Sutil. En el sentido de que estamos mareando la verdad. Es decir, estamos enumerando muchas cosas y podemos pasar mucho tiempo. Entonces, yo, si me permitís, Esta gente que en un bar. me gustaría centrar el tema. En Cantabria, como en el territorio de los Bácteos, como en el territorio de los celtíberos, los territorios de todos nuestros hermanos del sur, y del este y del oeste, hay unas líneas generales de la mitología. Entrar en lo concreto nos lleva a perdernos. Vamos a ver cuáles son esos mitos generales, esos principios generales que existen. Según mi opinión, son dos. Por una parte está la cultura guerrera, que se corresponde con una religión guerrera, y está el patriarcado, que se corresponde con una religión patriarcal. Cuando llegan aquí los proindoeuropeos, han montado a sus dioses desde la estepa, han montado a los dioses en los carros en los que vienen. Y los dioses, cuando bajan aquí, van ocupando el terreno. Y esos dioses tienen unas características especiales. Esas características están en función de lo que comen, de cómo se alimentan. Es decir,
yo rezo según me gano la vida. ¿Y cómo se ganaba la vida los cántabros? Los cántabros se ganaba la vida con la ganadería, se ganaba la vida también con la agricultura y se ganaba la vida con la guerra. La guerra es el eje en torno al que se mueve toda la cultura de los antiguos cántabros, toda. Al Cid, es decir, al paraíso, iban los guerreros que habían muerto en combate, y también nosotros, porque al final todos llegaban al Cid. Entonces, en torno al Cid se genera, y además ahí se reencarnaban, en torno al Cid se genera toda la religión, y era patriarcal, y esto va en contra de muchas concepciones celtistas extrañas, y hay que decir las cosas como son. Era patriarcal porque las mujeres cumplían una función muy definida. Ellas no declaraban la guerra, ellas no decían a qué prados había que llevar las vacas, ellas no decidían lo que podíamos llamar la política internacional, ellas controlaban lo doméstico. Pero a diferencia de las mujeres y de las diosas del Mediterráneo, la actitud de las mujeres celtas era diferente. Porque en el Mediterráneo lo que dominaba era la ciudad, el ager, el campo, las grandes plantaciones, los esclavos. Y ahí se ganaba la vida así, con la conquista, pero con los esclavos, con el ager, etc. Y con la esclavitud. Y allí las mujeres no tenían nada que hacer. Es que en la zona mediterránea, estos señores que también, en cierto modo, eran descendientes de las estepas, también los gitanos eran descendientes de las estepas. En estos pueblos, los hombres, los pater familia, es que no se movía un frasco de la cocina sin que lo mandara el pater familia. Pero aquí no, aquí era diferente, porque 6 meses al año los hombres se daban el piro a la guerra, y se daban el piro con el ganado, y las señoras quedaban como Dios, felices en sus casas. Y claro, dominaban el cotarro, y cuando venían los señores, ¿cómo venían? Derrengados. ¿Qué hacían los señores? Tumbarse. ¿Cuál era la gloria del guerrero celta? Comer bien, emborracharse, prepararse para la guerra, guerrear y dormir. Sus posturas eran estar sentado y estar tumbado. Las que trabajaban eran las mujeres. Entonces ellos no se atrevían, no tenían lo que hay que tener, y no digo más, para decirles a las señoras: bueno, ahora tú que has sido usufructuaria del poder, te lo quito y ahora mando yo, porque claro. Y además las señoras se quedaban en el castro, y se quedaban en el castro guardándolo. Y no había quien asaltara un castro donde solamente había mujeres. Por lo tanto, ellas tenían una gran fuerza, y las diosas, en consecuencia, también tenían una gran fuerza en comparación con las diosas mediterráneas. Esto es importante, pero también es importante otra cosa. Las cántabras, las celtas, las celtíberas, eran las guardianas de la religión machista, paternalista de los señores cántabros. Eran las guardianas, eran las que les contaban las historias a los guerreros antes de ir al combate, eran las dueñas de la leyenda. Esto también lo dice Eduardo Peralta en alguna de sus obras. Bueno, pues esto era así. Entonces, con esas líneas generales, las diosas celtas no podían ser como las diosas mediterráneas. Las diosas celtas tenían una implicación en la guerra. Y esa implicación en la guerra, que se deduce de todas las sagas irlandesas, está en la participación en Scatach, en la participación de las cornejas, en la actitud de las cornejas aterrorizando al enemigo. La mujer celta participa en el combate. ¿Por qué? ¿Porque eran matriarcales? No, porque eran usufructuarias. Durante el tiempo que los señores estaban de jota, y luego les traían el regalito y ellas le daban el vasito de leche. Bueno, esta es la opinión. Es decir, lo que quiero decir es que tienes razón, estamos mareando la pérdida, empezamos a deshojar y es que nos podemos encontrar de todo en mitología. Hay que establecer unas líneas generales de hacia dónde van los tiros, cómo nos podemos orientar en este mar proceloso de la mitología, que es absolutamente desconocida, que es que realmente no sabemos nada.
no sabemos nada. ¿Por qué? Porque los señores romanos, a los que tanto debemos, se preocuparon de quitárnosla. Entonces hay que establecer las líneas generales. Y esa línea general, bueno, pues son estas que digo. Eran diosas fuertes, mejores que las mediterráneas, más empoderadas, ¿no? Más empoderadas. Y era una religión centrada en la guerra. Y esto no gusta a mucha gente, porque estaban centradas en la guerra. Y eran las Mannerbunde, que has dicho tú, a las que se refiere con extraordinaria lucidez de Eduardo Peralta, eran las Mannerbunde las promotoras de la extensión de la cultura celta. Y las Mannerbunde tienen una referencia histórica, y tú la sabes perfectamente, ¿verdad? La referencia histórica del rapto de las Sabinas. Es que hay una referencia. Es que Rómulo y Remo eran italos, y estos eran descendientes de los indoeuropeos, aunque no nos guste la palabra. Eran descendientes de los esteparios, eran descendientes de los Yamnaya, exactamente igual que los cántabros y los astures, exactamente igual. Y entonces estos señores lo que hicieron fueron utilizar la versacra, es decir, en primavera, cuando había una excedencia poblacional, cogían a todos los chicos de la última generación, la quinta del 3400 a.C., la quinta del 3425 a.C., a la calle, y les mandaban con sus caballitos, les mandaban con sus lanzas, o sus falcates, o lo que fuera, y solos, sin mujeres. Entonces lo que tenían que hacer estos pájaros, lo primero que hacían era llegar al pueblo vecino, bueno, mataban a todos los señores, pues igual lo segundo, que igual lo segundo. Lo segundo. Digo que hasta que llegaron al pueblo vecino que igual descubrieron. Ah, sí, también. Que el camino del héroe tiene curvas. Bueno, así se extienden ellos. Así se extienden los indoeuropeos, los yamnayas, y esto no es aceptable. No es aceptable que la cultura europea esté centrada en la más absoluta de las violencias posibles. Y no es aceptable para mucha gente que nuestros antepasados, nosotros que somos tan democráticos, tan pacíficos y tan viejos, provengamos de un mundo absolutamente cruel y de tipo violento. Yo lo acepto, ¿eh? Sí, yo lo acepto perfectamente. No importa. Que yo creo que, no sé, es que queréis... Juan Carlos, ¿qué quería decir algo? No sé, es que... Mira. Dentro de las cosas, pero ya tengo un lío ya. No, tengo un lío porque... A ver, es un asunto, es que hemos hablado de muchas cosas y entonces... A ver, evidentemente, pues hablamos de matrilinealismo, que se dice complicado, más que de matriarcado, ¿no? Hablamos de, claro, es que son muchas cosas, ¿no? La mitología, a ver, en realidad es la religión, lo que pensaba esta gente. Yo creo que desconocemos muchas cosas y inventamos unas cuantas y damos por hecho cosas que, pues, puede ser o no. Luego, los mitos, lo que dice Marcos, no estoy en desacuerdo tampoco, es decir, con los visigodos y otros muchos, es decir, los mitos y la religión tienen muchas maneras de entrar. A veces se genera en el propio territorio, son influencias de otros lugares, y a veces son influencias espurias completamente lejanas que entran. ¿Por qué? Pues como ocurre hoy día. Hoy ya estamos asumiendo mitos, religiones, creencias de culturas. Sí, hoy el mundo es más global, ya, pero antes también era de otra manera, pero también asumimos creencias que de repente no tienen nada que ver con las nuestras, y las asumíamos, y las asumían. ¿Por qué? Porque llegó uno y contó. Es decir, a veces todo es muy serio y a veces muchas cosas son casuales. Causales, pero también casuales. Ocurren cosas. Y la mitología no deja de ser la religión. Yo creo que es interesante que veamos que la religión, las creencias de unos pueblos y los nuestros no eran diferentes a los demás. A veces nos gusta ser diferentes. Hoy día hasta el bloque mío se va a independizar, porque vamos, nos gusta ser diferentes, pero a veces no lo somos. Sí que hay a veces matices, evidentemente, pero a veces la mitología no es tan... Hay unos elementos importantes, bajando como decía Javier, que no los hemos comentado, que es el sol y la luna. Las estelas cántabras, que son reales, existen, ahí estaban. Eran gentes que
culturalmente debían tener cierto nivel para ser capaces de hacer esas obras de arte. Entonces, que ahí detrás había más cosas que las que parece. Esa gente hizo esas cosas de arte, esas obras de arte muy difíciles de hacer en aquella época para gentes que ni siquiera conocían el compás, que de hecho no conocían el compás. Entonces, hablan de la luna, en las imágenes hablan del sol, una creencia superior, es muy interesante. Es decir, sí que había una conciencia, evidentemente era un pueblo y tenía una conciencia como tal, y tenía unos dioses, unas creencias de la naturaleza, de los ríos. Hay otras cosas que, pues, que nos es difícil más elucubrar, por mucho que lo queramos adornar, pero a veces es muy difícil decir esto era así, así y así, creo. Yo quería que un tiempo para que la gente quisiera intervenir, le podía hacer, me quisieran preguntar algo por allí. Muchas gracias por la conferencia. Yo tenía una duda sobre el dato que habéis dado de Camus y la Santa Compañía. Santa Compañía. ¿Ella escribe algún texto donde se pueda leer? Sí, es Memorias del lugar de Monte. Creo que es el volumen 2, creo. Bueno, hemos hablado de la mitología de hace 2000 años, pero la historia de la mitología de Cantabria no se queda ahí atrás, ¿no? Habrá más cosas que hablar de ese tiempo hacia acá, ¿no? Ya hemos hablado de esa alta mitología, por así decir, pues ahora vamos a... ¿Qué os parece, no? De la mitología, ¿a qué te refieres? ¿A que...? Que nada, que hemos hablado de los celtas, que eso hace 2000 años, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay más? ¿O qué? ¿Se acaba ahí todo? Claro, es que yo lo que apuntaba es que puede quedar... ¿Qué es la mitología de Cantabria? ¿De qué está compuesta en la actualidad? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué figuras importantes tiene? Es un poco lo que quería saber. Y es cierto que es importante atraerse un poco a los orígenes para buscar el origen de los mitos. Yo te voy a responder de la siguiente manera. Hoy recibí un correo electrónico de un muchacho de Palencia que me dijo: tú estás escribiendo unos libros, qué bonito, qué interesante y tal. Y él es de Baltanás. Y yo digo, sí, no hay problema. También hablaré de los bácceos, de la buena gente bácea de Baltanás. Y me contestó, sí, por aquí son seres casi mitológicos. Claro, para este señor de Baltanás, los antiguos bácceos eran seres casi mitológicos. Pero para nosotros, por las razones históricas que sean, las guerras cántabras es el mito de mitos. Ahí ya quisieran tener otras comunidades cercanas, algo parecido a lo que tenemos aquí. Cómo fracasó el vasco-cantabrismo, cómo fracasó, pero realmente lo que nosotros tenemos aquí, esa historia increíble, pena que se perdiera la de Tito Livio, ¿verdad? Pero esa historia increíble de las guerras cántabras, la tenemos aquí. Y entonces ese es el mito de mitos. ¿De qué vamos a hablar después? De los cristianos, de la mitología cristiana. Yo, si queréis, hablo de la mitología cristiana. Para mí es mitología corriente y bonita y no hace falta esperar, no sé quién lo dice vosotros, 2000 años para ver qué es mitología, con todos los respetos y sin ánimo de ofender. Y sin ánimo de ofender. Pero si hablamos de la mitología cántabra de aquellos tiempos, es porque realmente las guerras cántabras son una característica muy especial que a nosotros nos vincula, las guerras cántabras. Quizás los escritores latinos, como dicen los asturianos, trabajaron las guerras cántabras mucho más que el velum cantábrico, más que el velum astúrico, quizás porque estaba aquí Augusto y había que hacer la pelota. Fácil, yo no digo que no, yo no digo que no, pero lo cierto es que después de la autonomía de Cantabria, y que se llamó esto Cantabria, no la montaña ni nada por el estilo, ni provincia de Santander, a partir de ese momento, aquí, tenemos las guerras cántabras como mito fundacional. Y entonces es comprensible que hablemos de la mitología de los antiguos cántabros. Pero que, aunque se habla de la mitología de los antiguos cántabros, pues realmente son los posteriores a las guerras. Porque sobrevivieron muchos, por lo que se ve. Porque después estuvieron haciendo estelas y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, por aportar algo más, claro que hay más datos por ahí. Por ejemplo, hay muchos investigadores que hablan de que las dedicaciones estas que hay en todo el mundo celtibérico y todos los pueblos del norte a Júpiter, una vez que han llegado los romanos,
pueden estar encubriendo una divinidad celeste equivalente a Júpiter, y entonces el tránsito habría sido una interpretación, porque están adorando a eso. Y resulta que el mejor ejemplo de que esto puede ser así está en una cita sobre Cantabria, una cita de Dion Casio, en donde se refiere que durante las guerras, cuando viene Augusto a abrir la guerra contra Cantabria, pues le cayó un rayo, eso lo conocemos todos, ¿no? Que le cayó un rayo y tal, mató al esclavo que iba delante portando una antorcha delante de la litera del emperador, y que esto, vamos, le sobrecogió y tal, que Augusto siempre, cuando había tormentas, se refugiaba por ahí y tal. Bueno, pues este autor sigue contando que en el aniversario de este hecho, Augusto dedicó un templo al Júpiter tonante. Y dices tú, bueno, pues el Júpiter tonante, el Júpiter atronador, ¿no? Un Júpiter, y además para algo que nos indica que ese Júpiter tonante es el Júpiter cántabro, el que ha tirado el rayo y no le ha dado, que le ha salvado, es que después este autor, Dion Casio, sigue diciendo, y el Júpiter capitolino, es decir, el Júpiter romano, el Júpiter del Capitolino tenía envidia de esa dedicatoria a ese Júpiter, a ese otro Júpiter y tal. Es decir, que hay un claro testimonio de que aquí pudo haber una divinidad atronadora. El nombre de Taranis, por ejemplo, que no sé si aquí sería el propio, es en la Galia sí, que es el atronador, ¿no? Taranis es la raíz tarón, taranta, es el trueno, ¿no? Y entonces hay datos en la historia antigua que nos pueden informar sobre esto. Estos dedicadores a Júpiter y tal pueden estar encubriendo una divinidad celeste, luminosa y tonante, y cosas así. Ahí todavía se pueden rescatar cosas, y a través de las estelas. Por ejemplo, la estela esta de San Vicente de Toranzo, que he investigado sobre ella y he dado conferencias y tal, es un personaje que va a caballo, desnudo, y que está a dos manos tirando algo que parece, por un lado parece como una lanza, que también es un instrumento que se representa con algunas divinidades celestes y tal, o las piedras del rayo, ¿no? No es un guerrero heroizado ni nada, sino que parece la imagen antropomorfa ya de una divinidad de estas, tonante y tal, en el centro de esas estelas circulares, que tenemos datos por ahí que pueden apuntar ahí. Muchas gracias, Ángel, por la aportación. ¿Sí? Sí, gracias. La charla ha sido magnífica, me ha encantado, y aparte de eso, he tomado un mejor apunte, pero aparte de eso, decir que si investigamos la cultura pastoril tradicional, que eso es lo que llevamos haciendo arqueología, nos damos cuenta de que los espacios que ya en el neolítico y calcolítico eran usados para hacer enterramientos, ya eran culturas pastoriles. En el calcolítico ya eran culturas pastoriles y agroganaderas. Entonces, si investigamos la cultura pastoril, vemos que reaprovechan esos espacios, y si luego vemos los documentos medievales, nos damos cuenta que los pueblos, las aldeas de esos sitios son registradas desde la Alta Edad Media, cuando no más. Con lo cual, si en la Alta Edad Media ya había gente en estos lugares que ya eran utilizados por gente anterior a Roma, anterior a que llegaran los romanos, no digo que haya una continuación directa, porque eso es muy difícil, tantos siglos de historia, pues una genética directa no creo que sea, pero quizás indirecta sí, de estos espacios, hasta el punto de que tú miras los petroglifos que hacen los pastores en la Edad Media, o más para acá incluso, y algunos de ellos, corresponden, otros son cruces, pero algunos de ellos se parecen mucho a símbolos de origen prerromano. Entonces, los pastores, si investigamos la cultura pastoril, yo creo que nos pueden dar muchas pistas sobre la mitología. Muy bien, muchas gracias. Nada. Sí, hace unos pocos días Javier Tazón está publicando en Facebook diferentes entradas sobre el tema este, precisamente. Y leí una sobre la Trinidad, entonces sobre la Trinidad cristiana asociada con diferentes divisiones trinitarias de dioses en la cultura. Recuerdo haber leído, sin ser para nada especialista, solo tengo un conocimiento muy vago,
que el 3 es como una característica de los pueblos indoeuropeos en la organización social, en los dioses, no sé, hay algo de cierto en esto, que el número 3 en general, que caracterizaría en cierta manera al mundo, por llamarlo así, indoeuropeo, no ya en Cantabria, sino en todo lo que abarcara este mundo. Yo no sé, que María Gurruchaga, que está aquí, yo no sé si la voy a tener en volado a responder a esto porque ella lo sabe muy bien. El número 3 en el mundo indoeuropeo, ¿qué importancia tiene, qué significado tiene? Preguntaba. El número 3 dentro de la organización de la realidad. Como si es una especie de característica distintiva. Sí, bueno, es una expresión de la totalidad, de la simultaneidad, el pasado, el presente, el futuro, la línea temporal. Es lo que llamamos el triplismo, ¿no?, céltico, que además está en el arte también, por supuesto en la religiosidad. Dumézil lo traslada al estudio de las funcionalidades sociales, en fin. Sí es verdad que hay una presencia de ese despliegue de facetas en 3 términos, ¿no? Sí. Eso es así, incluso en las historias de las sagas altomedievales célticas, esto se ve constantemente, ¿no?, en las historias, en los personajes, en las manifestaciones religiosas. Es así. Sí. Y se ha mantenido, que eso lo he analizado bastante, se ha mantenido incluso en las pervivencias de estas culturas en el arte románico. Claro, la cristianización era muy reciente, a nivel de mentalidades de larga duración. Eso sigue durante muchísimo tiempo manifestándose en rostros que se triplican, en elementos que están multiplicados por 3, y es bastante evidente. Así que sí, es así, o sea, no es una teorización de Dumézil, es verdad. Sí, eso se perpetúa a muchos niveles en las culturas herederas de la céltica. Es así. Pues, puedo decir una tontería. El 3, la enumeración de 3, la Trinidad, a nivel lingüístico y a nivel narrativo, incluso a nivel mnemotécnico, es lo que más funciona. Sí. Es lo que más funciona. Si tú haces una lista que quieras que suene bien, voy a poner un ejemplo tontísimo, y además es que lo sé, de verlo por la tele, no lo he visto nunca. La serie esta de la que se avecina, o algo así, ¿no? Todos los capítulos, y vas pasando y te pone el título del capítulo. Todos los capítulos son una trinidad. Fijaos. ¿Vale? Ahora vais a ir a los artículos míos de bici y va a decir que hijo puta, lo hace también. Porque es verdad. Porque es que es lo que mejor funciona. Y luego te las morias y no sé qué y no sé cuánto. Y claro que te sale. Y es lo que dice ella, ¿no? Pues la totalidad, el paso del tiempo, unido en uno y tal. Pero es que además a nivel narrativo funciona muy bien. Y que sí, que tiene el sustrato ese, pero yo creo que, pues esto, los de la serie esta no creo que piensen en el sustrato. Es que a nivel narrativo nos funciona muy bien. Y si yo pongo el título, a nivel fonético, funciona muy bien una jugada en 3, porque hace así. Bueno, yo tengo la cabeza hecha un lío porque en tan poco tiempo, tanta información y no llegamos a lo que queremos. Yo creo que es muy buena iniciativa lo que ha tenido ahí. Me ha gustado mucho ver por fin que se tratan estos temas en serio, fuera del infantilismo. Me ha gustado ver a gente tomar notas. Y yo lo que se animaría es a repetirlo, concretando temas concretos, o sea, concretando aspectos de la mitología, porque aquí, claro, ha sido muy disperso, se han tratado muchos temas, pero no se llega a una meta porque no hay tiempo posible en una sola charla. Luego para la clausura lo tenía a punto. Vale, bueno, yo creo que todos los que están en la mesa y algunos de los que están aquí, por sí solos pueden dar una charla, ¿no? Una cosa que sí que quería decir, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo, menos con una cosa. Lo de la mitología mayor y la mitología menor me chirría un poquito, y os voy a explicar por qué, ¿vale? Que a lo mejor estoy equivocado,
que esto es todo para cogerlo con pinzas, ya sabéis cómo es el tema. Los que estamos haciendo trabajo de campo nos estamos encontrando muchas cosas, muchos de esos personajillos que habéis dicho antes, que yo no los catalogaría así, donde hay vestigios de cosas mucho más antiguas, ¿no? De que puedan hacer referencia a dioses. Por ejemplo, las anjanas, que no las habéis considerado dentro de, como el jáncano, que sí le habéis dado una importancia, creo que las anjanas son un trasunto de una diosa primigenia, ¿no? Eso es evidente. Entonces, no es un personaje menor, es un residuo de un personaje mayor. Es que la línea Sí, tampoco hay... Claro, es que, a ver, no es marcar la línea de mitología mayor o menor, sino fundamentalmente cómo lo hemos tratado. Evidentemente todo es mitología o religión. Claro. O religión. ¿Cuál es el cambio? El paso del tiempo. Han pasado, el tiempo que ha pasado. Pero evidentemente esas vírgenes, esas que son vírgenes, son Diana, o sea, es que evidentemente lo que pasa es que hoy día, claro, esa mitología, ese panteón mitológico, esas creencias, esa religión, evolucionó y se ha ido transformando. ¿Y qué se han convertido? En esto. Lo que pasa es que hoy día la mitología se centra en esto y no en lo otro. Claro, ¿Es más importante uno que otro? Bueno, no lo sé. Pero claro, es una manera de denominar pues una mitología, una creencia de una divinidad, de una religión, y luego esa evolución lógica a lo largo de los milenios. Pero es lo que nos ha llegado, porque a Erudino lo conocemos por la teología, pero Erudino en la cultura popular no ha llegado. Pero han llegado las anjanas, han llegado los jáncanos, y nosotros vamos por los pueblos y todavía nos hablan de esos mitos, un poco deslavazados ya a estas alturas, claro. ¿Quién hubiese sido Manuel Llano para poder, y no morir tan joven, para poder seguir investigando, ¿no? Pero claro, nos hemos encontrado, y Toño lo sabe porque solemos ir juntos, mitos como el pobrón o el viejo o vieja del Monte Cortina, que eso es un rito, el rito y mito, lo mismo que la vieja que ha dicho antes Toño, el rito y mito, porque en el caso de la vieja, pues sobre todo en la zona de San Felices, también en Viernes y otros sitios, hacen el ritual ese de Nochevieja, de ir con la sangre y tal, pero es que también hay un mito detrás, porque cuentan la historia a los niños de la vieja que viene, que le saca las tripas y tal, no sé qué, ¿no? Hemos encontrado la cacería salvaje, no en el estado que dice Toño, que llega aquí y se convierte en la Santa Compañía, sino en un estadio intermedio. Hemos encontrado un Telesviso. Todavía van volando por el aire. Joder, es un hallazgo de la hostia, a estas alturas, ¿no? Puedes decir que en Cantabria tenemos la cacería salvaje. Y luego otra cosa, y con esto acabo, que no quiero decir. Hay que reinterpretar cosas que damos ya por hechas, eso lo habéis dicho a vosotros, no me acuerdo ahora. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo. Los caballos del diablo. Manuel ya no lo explicó muy bien. Lomas metió un poco la pata desde mi punto de vista. Eso también es una cacería salvaje. Sobre todo en la versión de Manuel Llano está mucho más claro, ¿no? Hay que reinterpretar tanto eso como otras cosas, ¿no? Los enanos, que, bueno, lo digo por Ches, que está ahí atrás, que me encanta. El tema mitológico de los enanos, esa mitología germánica, resulta que en Cantabria la tenemos bastante más extensa de lo que nos pensábamos. Y a día de hoy todavía no se hablan de eso. O sea, que queda tanto trabajo por hacer, que es que de verdad que tengo la cabeza... Es decir, somos tan pocos trabajando en esto, tío, Yo creo que vosotros, los que hacéis trabajo de campo, sois los detectives. Puede ser. Sois los detectives. Y luego vienen los historiadores, los que saben. Y luego vienen los poetas y hacen el suyo, que somos tú y yo. Voy a leeros una cosa de aquel deseo. Voy a leeros una cosa de esto. Él dice así, fíjate qué bonito. El nombre de la diosa, cuentan, solo se puede susurrar, nunca en voz alta, porque las cosas que necesitan gritos son las menos importantes. El nombre de la diosa se murmura, el nombre de la diosa se paladea así, como si quemase, como si pudiese matar. Qué bonito, macho. Inventado todo. Cogí el libro de Cabra y dije cosas por él. Bueno, aparte de eso, María, ¿qué es esto? Sí, es que un poco, comentando lo que decía Baby, yo estoy de acuerdo con él. Yo no, a ver, cuando decís mitología mayor y mitología menor, yo entiendo que os referís a personajes, digamos, más icónicos, más potentes, como mitología mayor, y personajillos, muñequitos,
animalitos del bosque, ¿no? Trasguitos y tal, como mitología menor. Yo creo que tú ibas por dioses y por... Claro, dioses, dioses y personajes. Claro, ¿no? entre un panteón. Esos personajes son trasuntos de dioses también. Claro, Es que ya entre un en la panteón de dioses y luego lo otro... Es que ya en la época, ya en la época precristiana ya existían entidades superpuestas de tipo étnico, de tipo general, de tipo, digamos, pues procedentes de las grandes deidades indoeuropeas, que se habían implantado sobre, bueno, pues, digamos, entidades menores, locales. O sea, no es solo un tema de tiempo, también es de espacio. Entidades locales que, bueno, pues tenían sus propias manifestaciones, estaban quizá más cercanas a las personas en sus vidas cotidianas, que es un poco lo que pasa también con las advocaciones de la Virgen María o de ciertos santos. Que al final, esto lo estudió un gallego, que nunca me acuerdo del nombre, muy bien, para las parroquias gallegas, ¿no? Cómo bueno, pues, establecían incluso genealogías y las vírgenes que eran hermanas, o que si era cuñado un San José de una virgen, porque al final pues era lo que más cercano tenían, y había un cristianismo popular, un cristianismo, bueno, pues más cercano, más bueno, pues, tratable, ¿no? Manejable, mágico, porque podías relacionarte y podías motivar y manejar de alguna manera esas entidades. Y luego ya pues una religiosidad más culta, más digamos, más de la jerarquía, que era pues la que se superponía. Esto es algo que de alguna manera en la época, digamos, bueno, pues del cambio de era también existía así. Entidades locales pues más cercanas, más manejables, y luego las grandes entidades que bueno, esas venían, digamos, ya de serie, ¿no? Y luego, claro, está también la tardía celtiberización de los cántabros, porque aquí hay un sustrato de tipo indoeuropeo muy antiguo, que viene del bronce, y ya pues hasta el siglo IV, una cosa así, pues no llega esa influencia por el Valle del Ebro de una celtiberización, digamos, más en la línea de, bueno, pues de estas culturas ya más cercanas a las últimas invasiones célticas, ¿no? Entonces, que también aportan sus dioses tardíamente. Por ejemplo, Epona, pues siempre se ha dicho que llega bastante tarde a Cantabria, y vía esa celtiberización de Sosópida, ¿no? que es un poco pues ese último esplendor de la cultura cántabra antes de la llegada de los romanos. Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, no solo el tiempo, sino también el espacio. Y luego, bueno, pues que al final, un poco lo que decías tú, todo es religión. Es que todo es religión, es que la religión embebía el mundo de esta gente. Es que nosotros eso lo hemos perdido. Esta gente vivía en un mundo religioso, en un mundo espiritual. Y nosotros eso ya no tenemos noción de ello. Quizá hace 50 años esto podía ser así, pero ahora en las civilizaciones posmodernas eso ha desaparecido. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Es que con la mitología hemos hecho, ya no solo la cántabra, sino en general, la clásica, hemos hecho una normalización, una koiné de la mitología. Porque en las polis griegas y en los pueblos griegos es que Hércules de un lado, Hércules del otro, no tenían, hombre, evidentemente tenían que ver, pero eran completamente diferentes. Y hoy día tenemos un mito grecolatino que es este, y era enormemente diferente, pero hemos hecho una normalización, como hacemos con las lenguas, una koiné, un totum revolutum, todo unificado, pero luego si escarbamos efectivamente en el espacio y en el tiempo, pues se sacan muchísimas cosas. Bueno, esto es un lío. Pero te das cuenta que Marina tenía que estar aquí. Sí. Tenía que estar aquí. Entonces, a cambio, que yo no sé si alguien quiere... ¿Alguien más quiere? Aquí hay antropólogos, si quieren hablar, pues también. No sé, digo yo. Efectivamente. No, yo estas cosas no. No me atrevo, pero clausurar, si no. Bueno, yo quería antes hablar de que brevemente, Javier nos hable brevemente, porque ya de esta magna obra que estás... Magna obra. Sí, va a ser una obra colosal y grandiosa, porque son tres señores tomos que me ha llevado 5 años hacerlos, y que es grandiosa, y yo voy a ir por toda Cantabria cuando se publique, pues predicando todas estas cosas. Me tirarán con ellos a la cabeza y son armas arrojadizas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son contundentes, además contundentes, ¿no? Y saldrá pues quizás en mes y medio, y saldrá
acompañada. Saldrá acompañada de la mano de una editorial joven, una editorial tradicional, que vendrá a renovar un poco la sangre del avejentado mundo editorial cántabro y se centrará en temas de Cantabria, entre otros. Bien, pero ya Juan Carlos también, porque si claro. ya me han dicho que algo va a salir, entonces que lo diga. Es que es como, Claro. he venido a hablar de mi libro. No vamos a establecer diferencias entre el trato de si Marcos, sí, exacto. Yo estoy escribiendo un libro a la Vuelta a Cantabria en bici. A ver, en 15-20 días sale un libro que tiene que ver con el mundo rural de Cantabria, en este caso centrado en Valderredible, pero se cuenta cómo somos los pueblos de Cantabria, cómo somos las gentes, desde una manera irónica, sarcástica, típicos tópicos, pero contado a través de una casa. Es decir, es un libro que podía escribir cada uno de nosotros, su casa del pueblo, y a través de las anécdotas de historia, cómo somos los de Cantabria, qué es Cantabria, omnis Cantabria divisa en partes tres, que es la Galia, pero es como nosotros, ¿no? Unos aquí. Y es un libro, bueno, ameno, familiar y muy personal. Bueno, esperemos que os guste a la mayoría. ¿Y el local? ¿Tiene algo entre más? Estamos en ello. Estamos en ello. Estamos en ello. No, sí, vamos a hablar. Es un libro es una traducción de un libro que estaba en editor en España, precisamente de supersticiones de las Highlands y de las islas de Escocia. Entonces, está a punto, vamos, esperemos que termine enseguida la maquetación y nos pondremos a ello a editar. Al final hemos hablado todos, Marcos. No, yo sí, yo libro este. Sí, vale. Al final hemos hablado todos de nuestro. Bueno, pues se lo merecen y yo aquí agradezco vuestro tiempo, vuestra transmisión de conocimiento, vuestra presencia. Muchas gracias a los cuatro. También tengo que recordar a este que asoma por la puerta, que es el autor intelectual de esta reunión, a Pedro Madrazo. Está en mayúsculas aquí escrito, lo he visto. Para que no se olvide. Yo creo que fue Nacho, que está por aquí, yo creo que fue cuando estábamos ahí en casa de Marina, en Campó, el que estuvimos hablando del tema y dijimos que las supersticiones y la mitología es la religión de los anteriores, ¿no? O sea que cuando viene una religión nueva llama mitología, llama superstición a lo que los anteriores creyeron. Claro, bueno, eso es lo que tú estabas diciendo. Sí, que probablemente algún día cuando vea alguien una paloma en algún sitio de estos supersticiosos que se creen que la paloma bajaba y no sé qué y tal, bueno, no sabemos si sucederá así, pero en cierto modo es lo que habéis puesto de manifiesto. Marina también, ¿no? La religión se cuenta en historias, que es mitología, ¿no? Y luego resulta que cuando esa religión desaparece y tal, lo que nos quedan son los cuentos, las historias, ¿no? de la mitología griega. Yo lo que tengo apuntado aquí es que perdón por la repetición, se han apuntado muchos temas, habéis puesto sobre la mesa muchos hilos sobre los que tirar. Ya Baby nos estaba animando. Podemos anualizarlo esta convención, intentando pues variar también los puntos de vista y eso sobre lo que se presenta. Yo tengo apuntados varios temas aquí, el tema de infantilización, por ejemplo, yo creo que es un tema muy interesante que hemos tenido esta mañana. Yo estaba en la espera del dentista, no sé dónde estarías tú, y estaba allí contestando, hemos tenido un chat ahí sobre infantilización esta mañana, que cada uno con nuestra teoría de por qué se ha producido, es cierto, hay una infantilización evidente con un gran amigo como es Gustavo Cotera, yo a veces lo he hablado con él, ¿no? Tenemos un documento magnífico que está aquí detrás, por cierto, en su versión 1, ¿no? el primero que sale de la mitología. Gustavo me ha dicho muchas veces que, bueno, ¿por qué lo hizo con ese estilo Walt Disney en su momento? Que porque era lo que estaba en el momento en boga, y desde luego y el otro, ¿no? Ambos carteles los editó ahí, que el uno en el 78 y el otro en el 98, y yo creo que ambos son unos instrumentos, unas herramientas magníficas de difusión de la mitología, han llegado a las escuelas. Esa es la parte positiva, no hay absolutamente ninguna obra que no tenga dos caras, y esta también la tiene, y una parte negativa de esa infantilización de alguna manera, aunque yo, Javier, opino que esa infantilización ya estaba ahí, quizá faltaba la representación gráfica, pero
Pero la infantilización estaba desde el momento en el que la sociedad contemporánea empieza a creer más en la ciencia que en la religión, y desde el momento en el que los adultos se dan cuenta que todo esto es, entre comillas, que te lo he puesto en mentira, ¿no? Y entonces empieza a contárselo solo a los inocentes, porque eran los que creían, y además como algo instrumental, que yo me he encontrado mucho en las encuestas estas que hago yo un poco a uña de caballo, de que la cambera de la bruja, esa estaba al lado de mi casa en mi pueblo, de ahí estaba la cambera de la bruja, cuando eras pequeño de allí no podías pasar. En la zona de Picos de Europa, lo de la torca del cúlebre es que es lo habitual. Y claro, entonces, para un niño tirar la piedra y contar, joder, es que era una tentación siempre. Y asustar a los más pequeños para que no se arrimasen a sitios peligrosos. Eso no quiere decir que sea eso exclusivamente, pero probablemente es lo que nos ha llegado en las encuestas, y aunque el origen sea distinto, ¿no? Bueno, algún otro tema que se ha apuntado por ahí que podría dar lugar a hacerlo, trabajar un poco más la idea y hacerlos temáticos, ¿no? Como he apuntado la infantilización, he apuntado otro tema que ha surgido también, ¿no? Hasta qué punto es un factor identitario, ¿no? Me acordaba cuando surgió esta mañana también en nuestro chat que hace unos 10 años debía de tener un rato libre y me puse a mirar. Se publicó algo sobre mitología, hubo algo, no recuerdo exactamente qué, y uno de esos habituales comentaristas que hay en los periódicos, en Diario Montañés en este caso, que siempre, a ver, ¿cómo lo digo? Que siempre tiene la misma tendencia cuando hace una crítica, y me acuerdo que ponía que la mitología cántabra se la inventó Manuel Llano, y luego Adriano García Loma no sé qué tal, le siguió y no sé qué. Bueno, es el Rocamundo de Flandes este. Rocamundo de Flandes, pero eso fue comentando una noticia que se decía que se quería meter contenidos cántabros en las enseñanzas de los institutos, y lo hizo ese comentario, le vi yo. Que se negaba a que, además fue una cosa muy light, es que yo, bueno, estoy todo dando matraca con de lo que en los institutos se meta algo de contenidos de aquí, en todas las cosas. Patrimonio de Cantabria. Bueno, que ya, le he dado yo 5 años. Hay que meterlo en más, no solo en una asignatura puntual, sino yo creo que en todas las asignaturas habría que insistir en meter contenidos de Cantabria. Y el comentario de ese paisano fue a eso, negándose a que digo, madre mía. Yo no sé si es un factor identitario, pero lo que sí que te da una pista es cuando los enemigos de la identidad lo niegan, ¿no? Porque entonces va a ser que sí, que es un factor identitario, ¿no? Esto es un tema interesante también, y probablemente hay algunos otros que, bueno, animo a las sugerencias. A mí me ha quedado, no sé si lo ha dicho Baby, es que no sé quién ha dicho que en realidad es que, sí, no sé si lo has dicho tú, no sé si lo había dicho alguien antes, que es que está tan poco tratado, tan poco estudiado esto, que cualquier cosa que te encuentras un montón de hilos, es decir, que queda mucho. Yo pongo un pequeño ejemplo. Mucha gente piensa que Manuel Llano inventaba. Las investigaciones recientes nuestras y de otros compañeros que seguramente no conocéis han encontrado los mitos que Manuel Llano hablaba. Los ramidrejos, por ejemplo, te lo conté el otro día. Sí, bueno, los ramidrejos, los detractores de Manuel Llano dicen que son inventados. Bueno, pues hay un chaval que lo ha encontrado sin estar contaminado. Manuel Llano decía que lo de las anjanas tetonas que se lo había inventado ya, y resulta que Chuchi Preciado lo ha encontrado en un montón de sitios, y tú y yo también lo hemos encontrado en otros sitios. Hay gente que todavía te lo llega a contar. Y eso de la anjana, el hada buena de la montaña, es el título que puso Lomas a un capítulo, y ahí nos hizo mucho daño también. Pero bueno, que se puede, es que aquí hay tema para tirar una conferencia a la semana. La obra de Lomas también es una gran obra, pero que tiene también la cara y la pero cara. Es que esas cosas al final han hecho un pozo, lo mismo que los pósters de Cotera. Quizá Manuel Llano, que se supone que es el sumo, es el menos conocido en realidad. La gente no lo ha leído tanto. No te olvides que Cotera también dibuja con otros estilos, sin embargo, como tú bien sabes, hoy tú dibujas un mito de estos con un estilo, digamos, no sé cómo llamarlo, más punky. Más punky, venga, vamos a dejarlo ahí, y habrá alguien que te diga, eso no es una hojana, esto no es una hojana, y te lo niega. A ver, que son seres imaginarios, y aquí existe una libertad del artista, siempre y cuando respete unas ideas. Pero Manuel ya no lo describe muy bien, y la gente se lo pasa por el forro, los dibujantes.
también. Es que, claro, los dibujantes hemos hecho mucho daño. Bueno, yo el que más, yo he hecho unas cagadas considerables. Esto es una ciencia que está todavía en mantillas. Es increíble que lo estemos diciendo ahora, pero yo creo que le queda mucho desarrollo. Hace poco hablaba con un historiador, con Changel, y bueno, planteaba otras teorías acerca de esto de Monte d'Obra, Erudino. O sea, otras teorías y otras lecturas. Es decir, que todavía los historiadores y los arqueólogos tienen mucho que decir sobre cosas de estas. La antropología, es decir, que en cualquiera de los ámbitos ves que queda todavía mucho por estudiar y que por lo tanto pues puede dar lugar a mucha escritura todavía, a mucho estudio, ¿no? Y que, bueno, realmente lo que vemos ahora son ramas secas de algo que pudo ser una mitología establecida. Bueno, pues nada, por supuesto, además de dar las gracias a Pedro y a los asistentes, a los conferenciantes, vamos a decir, de la mesa, también a todos por la asistencia y bueno, si todo el mundo está de acuerdo,